la última semana de Yeshua en la tierra, cuando estuvo viviendo aquí durante su época. Había 3 fiestas principales a lo largo del año para el pueblo judío, que eran la Pascua, que allí se llamaba el Pesaj en hebreo, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Había otras fiestas, pero estas eran las 3 fiestas principales y era una obligación para el judío acudir a Jerusalén, porque había los israelitas pues vivían en muchas zonas, en muchas ciudades, pero había que trasladarse a Jerusalén, porque ahí estaba el templo de Yahvé y formaba parte de esa devoción. Entonces había que presentarse en Jerusalén 3 veces al año, en las 3 fiestas estas que hemos citado. Entonces, en la última semana de Yeshua en la tierra, pues coincide con la fecha de la Pascua, el Pesaj, que los judíos celebraban la liberación del pueblo hebreo cuando salieron de la esclavitud de Egipto. Con Moisés se celebraba la liberación del pueblo. Entonces esto era la Pascua. Entonces Yeshua con sus discípulos, como era la Pascua de ese año, y eran judíos, pues tenían que ir a Jerusalén. Para cumplir con su obligación, ¿no? Y así lo hicieron. Entonces habían estado en la ciudad cercana de Betania los días anteriores y ya se dirigieron hacia Jerusalén. Entonces llegaron un día que era martes, llegaron allí en martes, y la Pascua se celebraba concretamente el jueves. Y ellos llegan allí a Jerusalén el martes. Es decir, faltaba 2 días porque había que recorrer los caminos hasta que llegabas, preparabas las cosas. Luego pues había que preparar las cenas, las comidas, lo que sea, o sea, había que hacer preparativos, y entonces la gente iba llegando. Muchos peregrinos judíos de todas partes se congregaban allí en Jerusalén, había muchísima gente. Entonces ellos llegaron en martes. Yeshua tenía que ir a la Pascua. Finalmente el pobre no celebró la Pascua porque no le dio tiempo, porque él moriría el miércoles. Él llegó el martes, murió el miércoles y la Pascua era el jueves, o sea, no le dio tiempo a celebrarla. Pero eso no quitaba que él tenía que ir a Jerusalén, porque era un mandamiento, era un mandato. Había 3 fiestas principales en Israel que había que acudir a Jerusalén, todos los judíos, a celebrar esas fiestas en atención y por devoción a Yahvé. Entonces él tenía que ir a Jerusalén, pasara lo que pasara, porque él tenía que cumplir con los mandamientos de Yahvé su Padre y tenía que cumplir con todos los mandatos de la Torá. Porque si no cumplía con todos los mandamientos de su Padre y de la Torá, entonces él no era el Mesías. Entonces él tenía que hacer una vida perfecta, cumpliendo todos los mandamientos de su Padre Yahvé y de la Torá. La Torá son las instrucciones que Yahvé dio para el pueblo judío, y él, Yeshua, era judío. Tenía que obedecer los mandamientos porque tenía que vivir una vida perfecta, demostrando así que él era el Mesías. No podía saltarse mandamientos ni renunciando. Entonces él tenía la obligación de ir a Jerusalén. Finalmente no le dio tiempo a celebrar, no llegó al jueves porque fue ejecutado, no fue asesinado, fue ejecutado el miércoles. Entonces el martes cuando llegaron Yeshua y sus discípulos a Jerusalén, prepararon
en una casa una cena, pero esa no fue la cena de Pascua, porque dice, claro, que era, en la escritura se lee que como era la Pascua, pues fueron y que cenaron, y entonces viene la institución de la cena del Señor, que era como la cena de la Pascua. Bueno, pero esto no es así. Cenaron en intimidad Yeshua, el maestro y sus discípulos, pero claro, era la víspera de Pascua, faltaba 2 días todavía, pero claro, Yeshua, él sabía que no iba a llegar a la Pascua el jueves, porque iba a ser ejecutado antes, iba a ser capturado, arrestado y, en fin, vilipendiado y muchas más cosas, ¿no? Entonces celebró una cena en intimidad con los discípulos, que ahí donde se instituye la cena santa del Señor, en donde se hace un nuevo pacto. Hace un nuevo pacto para conmemorar. Es un nuevo pacto con el pan y con el vino, recordando el pan, el cuerpo de Yeshua, y el vino, la sangre derramada de Yeshua en ese sacrificio, ¿no?, para la humanidad. Y entonces es la cena del Señor, y es un nuevo pacto. Ya no, con este nuevo pacto es el sacrificio perfecto, y ya no hay que sacrificar más animales en el templo. El sacrificio de Yeshua fue perfecto, y entonces ya no es necesario sacrificar más animales en el templo, y además él instituyó entonces este nuevo pacto, el pacto de el pan, comer el pan, y la copa con el vino, vamos, el mosto, que representa la sangre de Yeshua derramada. Bueno, entonces martes, miércoles, el martes cenan en intimidad. Estamos en el martes, cenan en intimidad Yeshua y los discípulos. Esa misma noche, después de cenar, cantaron un himno, después de cenar, y salieron afuera, al exterior, al jardín de Getsemaní, y entonces es arrestado. Viene una turba de los ancianos, de los judíos, los rabinos, los sacerdotes, escribas, fariseos, bueno, una turba, bueno, y en fin, arrestan a Yeshua y se lo llevan, y ahí pasa pues toda esa noche, y entonces al día siguiente, se lo llevan y es interrogado y llevado de un sitio para otro y tal, así pasa la noche, y entonces es ejecutado al día siguiente, que es miércoles. El miércoles sobre las 3 de la tarde. Al final es cuando se ejecuta, sobre las 3 de la tarde. Entonces es miércoles. ¿Qué pasaba? Que era víspera de la Pascua. La Pascua era al día siguiente, jueves. Por eso es que ya cuando había muerto en el madero, lo bajan antes de que se ponga el sol, porque empieza el día santo de la Pascua, que es un día sagrado, es la Pascua, y entonces pues había que bajar esos cuerpos antes de que empezara la Pascua, que empezaba cuando se ponía el sol. Entonces bajaron su cuerpo y lo llevaron al sepulcro a última hora de la tarde, ¿no?, antes de ponerse el sol, antes de que entrase la Pascua, que entraba esa noche la Pascua, para que iba a ser el jueves. Entonces el viernes, miércoles llevaron a Yeshua al sepulcro, ya era de noche y entraba la Pascua, y las mujeres tenían que ir a por perfumes, eso, para preparar el cuerpo de Yeshua, ¿no?, para, en fin,
preparar el cuerpo, le untaban con unos aceites y eso, unos perfumes, y entonces, pero claro, como era la Pascua, ya no, entonces fueron el viernes, que era laborable, fueron las mujeres, María y otras mujeres, o sea, María Magdalena, otras mujeres fueron pues a las tiendas, a comprar los perfumes y las cosas para preparar el cuerpo de Yeshua. El viernes, es decir, ya se había celebrado la Pascua, pero Yeshua lamentablemente no la había celebrado, solamente le había dado tiempo a reunirse 2 días antes, el martes, en la cena del martes con sus discípulos. El viernes van las mujeres a por los condimentos, las especias aromáticas, los perfumes, y ponen los ungüentos sobre el cuerpo de Yeshua y lo preparan y eso. Y tienen que irse cuando el día termina, porque claro, era viernes y entraba el sábado. Es decir, hubo 2 sábados esa misma semana, que era la última semana que vivió Yeshua, ¿no? Hubo el sábado, que significa pues una fiesta grande, especial, sagrada, ¿no? Pero esa semana coincidieron dos sábados. El sábado del sábado, que era el sábado, y el sábado de la Pascua, que había caído en jueves. Entonces, el sábado también iban a ir las mujeres preparando el cuerpo de Jesús, pero no pudieron ir porque llegó el sábado. El viernes, al caer el sol por la tarde, entraba el sábado, la fiesta del día santo, de la semana de Yahvé. Entonces las mujeres dejaron así las cosas preparadas y entonces lo dejaron para acudir ya pues al día siguiente, es decir, el domingo por la mañana, y querían temprano para proseguir cuidando, velando el cuerpo de Yeshua, preparando lo que sea allí en el sepulcro, ¿no? Es curioso que en las religiones de la cristiandad apóstata, en general toda la cristiandad que no basa sus escritos en las raíces hebreas, sino que han hecho unas malas interpretaciones, pues claro, se ha interpretado, decimos en la cristiandad en general, todo el mundo católico, protestante y todas las demás organizaciones religiosas, ¿no? Pues decían que lo que se ha dicho siempre, que supuestamente Jesús habría muerto el Viernes Santo, por eso hablo del Viernes Santo, y habría resucitado el domingo, que entonces son esos 3 días, pero esto no cuadra, esto es falso, por no atenerse a la literalidad de lo que dice la escritura hebrea. No cuadra, ¿por qué? Porque Yeshua, la única señal que dijo que iba a dar de que él era el Mesías, el Hijo del Hombre y el Hijo de Yahvé, el Hijo de Dios, era que no les iba a dar otra señal a los fariseos, a la élite judía, a todos, excepto la señal de Jonás. ¿Y qué era la señal de Jonás? Pues en referencia al profeta Jonás, que pasó 3 días y 3 noches dentro del vientre de una ballena, en el mar Mediterráneo, ¿no? Entonces, de igual manera, Yeshua, el maestro, iba a pasar 3 días y 3 noches completos en el sepulcro, en el interior de la tierra, ¿no? Como muerto. Aunque esto no, cuando él lo dijo, no lo sabían interpretar, la gente que lo escuchaba no le sabían interpretar, los fariseos y sacerdotes no le entendían, ¿no?, lo que quería decir. Entonces, tiene que haber 3 días completos. Entonces, en la religión de la cristiandad occidental apóstata, se cumplen los 3 días completos, no se cumplen. Entonces, lo que se ha excusado en decir, no, es que es viernes, sábado, domingo, y aunque no sean completos, pero el viernes consta como día, sábado consta como si fuera un día y el domingo consta como otro día, 3 días, ya tenemos ahí 3 días, pero esto no es así. Yeshua dijo que iba a estar 3 días y 3 noches, pero completos, como estuvo el profeta Jonás. Cuando él dice que va a estar 3 días y 3 noches, son 3 días y 3 noches. Tienen que ser completos. No vale que sea el viernes por la mitad, luego el domingo por la mitad, no, porque no son 3 días completos y 3 noches completas. Entonces tenía que estar 3 días y 3 noches.
Entonces Yahshua no murió el viernes para nada y no resucitó el domingo para nada. Entonces, hemos dicho, el martes fue la cena de intimidad con sus discípulos, con el nuevo pacto de su carne y su sangre, representado en el pan y el mosto de la uva. Pero aparte de este pacto, pues cenaron una cena, y también pues Yahshua hizo este ritual, ¿no? Este nuevo pacto que hay que celebrar en conmemoración suya, rememorando la muerte del Señor hasta que Él venga de nuevo. Y que cada vez que se reúnan sus creyentes, sus hijos, rememorándole, pues pueden hacer este ritual, ¿no? Este nuevo pacto. Ya no es el pacto en los rituales antiguos de sacrificios de animales, eso ya no, porque el sacrificio de Yahshua fue perfecto y no hay que sacrificar nada, ni animales ni nada, porque ya el sacrificio perfecto y completo ya lo hizo Yahshua, el Mesías. Entonces, Yahshua el Mesías, habían cenado el martes, el miércoles fue ejecutado y fue muerto, murió el miércoles. Entonces tenía que estar 3 días y 3 noches, el miércoles a las 3 de la tarde. Entonces resucitó el sábado, a partir de las 3 de la tarde también. O sea, de 3 de la tarde a 3 de la tarde. Él murió el miércoles, entre medias hubo el sábado que era el de la Pascua, fiesta judía, que había acudido Yahshua porque tenía que acudir para cumplir con los mandamientos de Yahvé y de la Torá, que eran las instrucciones para Israel. Entre medias hubo la Pascua, él no asistió, que ya lo habían matado. El viernes, el día laborable, y el sábado resucitó Yahshua, el Maestro, el Mesías, resucitó en el día santo, el sábado. Y el domingo fue que cuando las mujeres por la mañana, porque el sábado no podían ir al sepulcro porque era día santo y no se podía tocar cadáveres, ni personas muertas, ni animales muertos, ni nada. Había que respetar el sábado, no tocar nada muerto, ¿no? Y bueno, entonces el domingo por la mañana muy temprano fueron María Magdalena y las mujeres, y entonces se encontraron la primera fue Magdalena, que se encontró con Yahshua resucitado, con el Maestro. Pero eso no quiere decir que él resucitara el domingo, él resucitó el sábado, porque había muerto el miércoles. El martes fue la cena con los discípulos, el miércoles murió, miércoles, jueves, viernes, sábado, el sábado resucitó, miércoles, jueves, viernes, sábado, ahí se cumplían los 3 días completos. Resucitó el sábado a las 3 de la tarde o a partir de esa hora. Y fue que se encontró Yahshua con Magdalena, que venía muy temprano, al alba, rayando el alba, se presentaba María Magdalena, luego las otras mujeres, y se encontró. Y habló María Magdalena con Yahshua, el Mesías. Y le dijo Yahshua: María, no me toques porque todavía no he subido a ver a mi padre. Y eso, claro, se encontró el domingo con Magdalena, Yahshua, pero él había resucitado el sábado, el día santo. Y esta fue así la última semana de Yahshua, el Mesías, el Maestro. Murió el miércoles y resucitó el sábado, el día santo, resucitó el sábado. Esto también hace una referencia al sábado milenial, séptimo milenio, y que de nuevo Yahshua el Mesías vendrá en correspondencia también, por lógica, en día sábado santo, para inaugurando el séptimo milenio o milenio sabático,
Y bueno, y esta fue la última semana que Yahshua el Mesías pasó aquí en la tierra. Entonces no cuadra con lo que dice la tradición, la religión occidental, ese mito de que murió el viernes y resucitó en domingo. Para nada, eso es una falsedad, es inexacto. Y bueno, hay muchas razones y pruebas que eso habría que entrar en profundidad, ¿no? Porque aquí en un minuto no se va a muchos detalles, pero vamos, está clarísimo. Y estos errores ocurren porque la cristiandad occidental, la apóstata actual, pues no ha ido a las fuentes hebreas, sino que han fabricado y engordado una versión de la escritura, mezclada con el paganismo romano, desde que fue surgiendo este cristianismo, que ha adulterado y ha deformado pues lo que se decía en idioma hebreo en las escrituras. Hasta otro momento, amigos.